El nuevo modelo de pacifistas, más conocido como Seraphine, ha sorprendido a todos con sus formidables habilidades y su enorme poder. Pero ¿qué tanto sabes de la nueva creación de Vegapunk? Quédate, que hoy te tengo todos los detalles de los Seraphine. Sin más, arranquemos. Hola, soy Thailand y espero que estés muy bien. Como te mencioné al inicio del video, hoy hablaremos de esos pequeños y aberrantes seres creados por Vegapunk. Está bien, eso de aberrantes estaba de más, y la verdad es que son bastante grandes. En fin, y para entrar en materia, ¿qué es un Seraphine? Para ponerlo simple, son el nuevo modelo de pacifistas que recientemente desarrolló Vegapunk y su grupo de científicos, con el propósito de reemplazar a los Shichibukais para sustituir una de las tres grandes potencias. Básicamente son armas humanas construidas a semejanza de la infancia de esos antiguos miembros de los Shichibukais, pero con los rasgos del factor linaje de la tribu lunar. Como te decía, es que este nuevo modelo de pacifista tiene rasgos de la raza Lunarian, como lo son la piel morena, cabello blanco, alas negras y el fuego ardiendo en la espalda. No podemos olvidarnos de un rasgo bastante particular, sobre todo en el mundo de One Piece, y es que sus ojos, más bien las pupilas de los Seraphine, lucen formas de estrellas, con la única excepción del Seraphine de Kuma, quien de hecho ni siquiera parece tener iris ni pupilas. La apariencia de estos nuevos cyborgs está basada en otras personas del mundo de One Piece, al igual que los antiguos pacifistas que estaban basados en Bartholomew Kuma. Pero en el caso de los Seraphine, tienen un bizarro parecido con los antiguos Shichibukais, con la pequeña gran diferencia de tener una edad bastante joven y un tamaño extrañamente irregular. Los modelos S-Hawk y S-Snake, basados en Mihawk y Boa Hancock respectivamente, tienen un tamaño propio de un mocoso, de los que por cierto tienen una apariencia casi idéntica a cuando eran niños. El modelo de Boa Hancock incluso fue confirmado por las hermanas de ella, afirmando que el pacifista era idéntico a su hermana mayor de joven. Pero si te dije que tenían tamaños irregulares es debido a que S-Bear y S-Shark, quienes están basados en Kuma y Jinbe, son de un tamaño bastante grande. El de Jinbe, por ejemplo, es más grande que Franky, mientras que el Seraphine de Kuma es incluso más grande, y sin embargo siguen teniendo la apariencia de pequeños, algo curioso y bizarro si me lo preguntas. Antes de continuar, permíteme hacer una pequeña conjetura, y es que por todos los distintos rasgos que tienen los Seraphine, podemos asumir que son una mezcla de factor de linaje de varias razas, de las cuales, si tengo que apostar, Vegapunk tomó solo las mejores cualidades y esas pupilas de estrella me intrigan especialmente. Ahora, en nuestro siguiente punto hablemos de la cantidad de pacifistas de modelos Seraphine que hay. Como es bien sabido, si hablamos del antiguo modelo de pacifistas basados en Kuma, hay una cantidad gigantesca. Si no hay 100, al menos hay 80. Tal vez exageré, pero no hay pocos, eso es seguro. En cuanto a los Seraphine, solo se han presentado 4, los que están basados en Boa Hancock, Kuma, Mihawk y Jinbe. Claro, no podemos afirmar al 100% la existencia de 7 Seraphine para coincidir con el número que había en el antiguo Shichibukai, pero personalmente creo que hay 7. No te digo esto como una mera suposición, esto es debido a que en el capítulo 1065 y 1066 del manga, Oda nos dejó ver las diferentes cápsulas en donde se encuentran los Seraphine. Cámaras idénticas al lugar donde vimos al Seraphine de Jinbe por primera vez. El caso es que hay un total de 7 recámaras y por tanto es de suponer que tengamos un total de 7 Seraphine. Ojo, que no sabemos en quiénes están basados los restantes, ya que como es bien sabido hemos tenido más de 7 Shichibukais en total. Otro punto es que tampoco sabemos si ya están listos para operar. Pero mientras son peras o son manzanas, pasemos al siguiente punto. Sus habilidades, o más bien poderes de Akuma no Mi. Aquí hay un punto muy interesante, pero vamos despacio y nos amanecemos. Primero, ¿cómo es que los Seraphine pueden usar habilidades de fruta del diablo que pertenecen a otros individuos que aún continúan con vida, cuando se supone que no puede haber dos personas con la misma habilidad al mismo tiempo?
por si te cruzó por la mente, no tiene nada que ver con el hecho de que los Seraphim no sean personas, que esta lógica de que no puede haber dos usuarios de la misma habilidad aplica a los objetos también, pero me estoy desviando del tema. El punto es cómo hacen estos nuevos pacifistas para poder usar las habilidades de otros, y esto se debe a la llamada Green Blood, o sangre verde para los que no hablamos inglés. La Green Blood corre por los cuerpos de los Seraphim y les permite replicar las habilidades de las Akuma no Mi, y se crea a partir del factor linaje del usuario de la fruta del diablo, según nos explica Vegapunk. Recordemos que una vez consumida una Akuma no Mi causa un cambio en el factor linaje del consumidor. De hecho, esto de que Vegapunk había integrado las habilidades de Akuma no Mi a través del factor linaje ya te lo había dicho en el video sobre el origen de las frutas del diablo. Claro que en ese momento era solo una especulación, pero hoy en día ya tenemos una confirmación por parte de Vegapunk. Lo siento por el spoiler para los que no estén al día con el manga, aunque solo por el título deberías de saber que esto tenía spoilers. En fin, el video sobre el origen de las Akuma no Mi te lo dejo en el primer comentario. Pero volvamos al tema, que aún tengo algunos datos bastante interesantes sobre los Seraphim. Por ejemplo, la jerarquía de mando, la cual es la siguiente: Gorosei, Vegapunk, Sentomaru y finalmente todos aquellos con un chip de autoridad. Un punto interesante es que, por lo dicho por uno de los miembros del CP0, esta jerarquía puede ser anulada si la orden es dada desde diferentes puntos. Quiero decir, si el Gorosei ordena algo por medio del Denden Mushi, esta orden puede ser anulada por Vegapunk, Sentomaru o alguien con un chip de autoridad si esta persona está en el lugar con el Seraphim. Un dato más interesante que importante, al menos de momento, es la personalidad de los Seraphim. Si recuerdas, en los antiguos pacifistas, ya sabes, esos que solo se parecían a Akuma, ellos parecían ser solo máquinas, sin ningún tipo de emoción. Incluso solo hablan lo estrictamente necesario. Sin embargo, por lo que vimos con el Seraphim de Boa Hancock, estos no solo muestran un lenguaje más rico y fluido, sino una personalidad evidente. En el caso de ella, una tsundere en toda regla, aunque yo no dudaría ni un poco en que se termine convirtiendo en una yandere. Pero ese es un tema para otra ocasión, ya que tengo un temita con este Seraphim en específico. Sin embargo, los Seraphim también muestran un gran problema, sobre todo para quien los comanda, pues estos pequeños y aterradores seres parecen no tener en cuenta los daños colaterales, ya sean infraestructura o con las vidas de sus aliados, como se nos hizo saber mientras Koby los lideraba en el asalto a Amazon Lily. Si hablamos de su fuerza en general, es muy difícil encasillarlos en un lugar en concreto, como casi la mayoría de los personajes fuertes. Y sí, son lo suficientemente fuertes como para darle problemas a un Yonkou, como lo es Kurohige. Si tenemos en cuenta que originalmente fueron creados con el propósito de reemplazar a los Shishibukais, la verdad es que aún les falta un poco, pero también consideremos que aún están en desarrollo, ya que están sometidos a un crecimiento acelerado. Si a esto le sumamos todos los beneficios que les traerán los distintos rasgos de factor linaje que hay en ellos, yo diría que la afirmación de Vegapunk sobre que son el ápice de su ciencia, los humanos más fuertes, no es para nada infundada. Así que espero mucho de ellos, en especial de la Chibi Hancock, que espero nos regale muchos momentos únicos en un futuro cercano. Sobre la parte del factor linaje, hay muchas cosas que aún se desconocen, pero es un elemento que está cobrando gran fuerza en esta recta final. Así que es necesario saber qué es y tener claro todo lo que sabemos sobre el factor linaje. De hecho, quiero hacer un video sobre ello, así que espéralo pronto. Y si te gustó el video, tienes el botón de suscribirte y la campanita aquí abajo. Deja tu me gusta y no olvides que tu opinión en los comentarios es muy importante. Cuídate mucho y nos vemos la próxima. Bye bye.